La historia de nuestra organización se remonta al año de 1903. En la ciudad de Caracas, en La Pastora, presidida por el reverendo Gia Belli, se encontraba la Capilla Sion. Allí se mantuvo hasta el año de 1944, hasta que fuese donada por el hijo del reverendo Belli a la Iglesia Presbiteriana. En las actas de reunión más antiguas resaltan los nombres de Marcelino González, Dionisio Rivero, Félix Roux, Paul Rosser, el reverendo Scotland y como presidente el reverendo Antonio Picardo, quien estaría al frente hasta 1949. Luego, de manera provisional, Efraín Alvarado se haría cargo de la congregación durante un año. Y en 1950 fue nombrado pastor oficial. Durante este tiempo se adquiere un terreno en la calle 13 de Julio a Minerva, con parte de los fondos adquiridos por la venta de la antigua Capilla Sion. Durante 3 años se construyó el templo y el 28 de octubre de 1962 se inaugura la Iglesia Presbiteriana Sion. La edificación de la iglesia donde hoy estamos fue producto de una idea de los norteamericanos, ingenieros norteamericanos, que ellos hicieron los planos y todo eso. Nosotros tenemos los planos de toda la iglesia y estos norteamericanos trabajaron en función de eso. Trajeron jóvenes norteamericanos que nos ayudaron a levantar toda esa estructura, que quizás no toda, pero sí por lo menos lo que es el templo, algunos salones, la oficina pastoral, todas esas cosas fue más o menos lo que se levantó en aquel entonces. En unos años ahí estaba el reverendo Efraín Alvarado. Yo llegué un martes de oración y recuerdo claramente que yo tenía un tiempo que no iba a una iglesia. Yo venía de una iglesia pentecostal y encontrarme con una iglesia presbiteriana fue como un choque, ¿no? De una iglesia pentecostal donde teníamos culto todos los días y llegar a una iglesia presbiteriana donde no se podía aplaudir, no se podía gritar y decir aleluya, ni todas estas cosas. Entonces fue como un choque porque yo venía de una iglesia pentecostal. Claro, para mí fue una alegría porque teníamos tiempo, mi mamá y yo, que no íbamos a una iglesia, y cuando llegamos a la iglesia presbiteriana, mi sorpresa es que no sabía que estaba una iglesia presbiteriana cerca de mi casa, o una iglesia evangélica, mejor dicho. Y cuando nos dimos cuenta de esa iglesia evangélica, yo no pensé que era una iglesia evangélica porque le había visto una cruz. Entonces decía, no, esto no es una iglesia evangélica, esto es una iglesia católica. Pero cuando me invitaron y cuando yo entré, dije, esta es la iglesia evangélica. Y llegué un martes de oración. Me recibió el pastor Efraín Alvarado y me recibió el hermano Saúl Gómez, que era el que estaba dirigiendo el culto en ese tiempo. Después de 22 años, el pastor Efraín Alvarado es sustituido provisionalmente por Alvin Schulman. El presbiterio fue el que nos visitó y nos habló que ya el reverendo Efraín Alvarado no iba a poder estar debido a su enfermedad y ellos iban a estar enviando unas personas para que estuvieran ministrando lo que es la Santa Cena, los cultos, las predicaciones, las reuniones congregacionales, en fin. Estuvo con nosotros el reverendo Alvin Schulman, un alemán excelente. Yo considero que ha sido una de las personas excelentes que conocí de la iglesia presbiteriana. Buen músico. Adicionalmente a eso, nosotros quisimos, o sea, más que todos los jóvenes estuvimos a favor de que él se quedara como pastor, porque era muy dado a los jóvenes, tenía una pega extraordinaria con los jóvenes. O sea, nosotros nos pegamos con él, aunque su forma de hablar era un poco a veces que no se le entendía por el acento alemán, pero era muy dado. Las enseñanzas bíblicas de él eran muy buenas. Realmente Pedro Brito llega a la iglesia y ocurren unos cambios importantes en la iglesia.
Nosotros creo que la iglesia presbiteriana éramos como 40, no sé, como 40 miembros, algo así, no recuerdo bien, pero creo que más o menos era ese el número. Y cuando Pedro Brito llegó, entonces ocurrieron unos cambios bien importantes. Pedro Brito le dio apertura al mover del Espíritu Santo que no era permitido en la iglesia presbiteriana. Cuando yo llegué, no se permitía hablar en lengua, ni aplaudir, ni decir aleluya, ni usar pandereta, ni batir las manos, nada de eso. Cuando se entra con el pastor Pedro Brito en esa renovación y esa apertura, ahí sí se le da libertad, como decimos, al Espíritu Santo. Se comienza a hablar en lengua, hay bautismo del Espíritu Santo. Entonces eso comenzó a tomar forma y a desarrollarse en la iglesia. El presbiterio nos visita y nos dice que eso no se puede hacer, que eso no está permitido en la iglesia presbiteriana. Y en una reunión congregacional se decide que nosotros, el pastor Pedro Brito trae la propuesta de separarnos del presbiterio de Venezuela porque no íbamos a crecer en ese entonces. Ante tal situación, la iglesia, que ya contaba con 130 miembros aproximadamente, decide enviar una carta al presbiterio para demarcar el nuevo rumbo que como congregación llevarían. En cierta forma no lo acepta de plano y el presbiterio dice, bueno, si ustedes se quieren ir, váyanse y el local es nuestro. Pero la iglesia dice, no, el local no es del presbiterio, el terreno es el que es del presbiterio, pero el local no, el local se hizo con arepitas, con comida, con ventas, que no sé qué, de las hermanas y todo el mundo. Entonces dice, lo que podemos hacer es que nosotros reconocemos el terreno y se lo pagamos. El presbiterio no aceptó eso, hubo una demanda a nivel judicial y todas estas cosas. Total que al final el fallo salió a favor de nosotros, con la condición de que nosotros pagáramos el terreno al costo del año 1961. Nosotros hoy en día, y en ese tiempo también quedamos con buenas relaciones con la iglesia presbiteriana, todavía la tenemos, y ellos más bien pues reconocieron que nosotros también debíamos crecer y que debíamos desarrollarnos, y ellos más bien nos pidieron perdón por haber hecho unas cosas que no se debieron haber hecho, y quedamos en amistad, quedamos amigos, pues que todavía se conserva esa amistad. Un punto importante es que para este entonces la iglesia había logrado abrir su primera sucursal. Luego la iglesia hizo una iglesia, aperturó una iglesia en La Vega, en la parte baja de la Vega. Mi mamá tenía un kiosco de vender periódicos en la parte alta de La Vega, y recuerdo que ella una oportunidad conoció a la familia Villegas. Y cada vez que iba allá al kiosco me predicaba. Así como me predicaba a mí, pues joven, tenía que 21, 22. También le predicaba a mi mamá. Y la mamá de Alfredo llegó el día domingo a invitarnos a la iglesia. Todos los que fuimos ese día, pasamos ese día, recibimos al Señor. Y bueno, hasta el sol de hoy estoy allí, o sea, desde ese día, y no me he apartado, gracias al Señor. De repente el pastor comenzó con una visión que la iglesia no apoyó esa visión. Y eso trajo como consecuencia un conflicto entre el pastor y el resto de la iglesia. Y en una mañana propuso que si él no quedaba como él te estaba proponiendo, entonces él se iba. Y la iglesia no aceptó la propuesta de él, entonces él dijo, yo me voy. Y nosotros dijimos, bueno, él se va. Y al final la iglesia, ese mismo día, elegimos como pastor al hermano Luis Ramón Torres. Ese hombre, más que pastor, yo pudiera decir que funge como profeta, ya que me inició en lo que es la parte de aprender a estudiar la Biblia. Me retó y me dijo, tú tienes que aprender la Biblia, tienes que predicar. Mi tío Luis Ramón, siempre una persona muy cariñosa, muy amable, conocedor de la palabra 100%. Yo diría que fue un excelente maestro
aparte de un excelente pastor, también aprendí mucho de él, esa parte de caritativo, esa parte paternal, 100%. Roberto y yo fuimos a un encuentro deportivo que organizaba la iglesia y el pastor Luis Ramón Torres en ese momento nos llevó en su carro al lugar. Recuerdo el sitio como si fuese ayer, Vista Alegre, el campo de Vista Alegre. Cuando llegamos ahí, pues escogieron a todos los participantes, obvio, de los equipos, y a nosotros no nos escogieron. Él en ese momento se paró y volvió a interrumpir la escena y casi que los obligó a todos a que nosotros participáramos en los equipos. Él fue no solo un pastor, sino fue un padre y yo diría que hasta un héroe. Durante el pastorado de Luis Ramón Torres florecieron ministerios que servían como escuela de formación, entre ellos la agrupación Maranata. Canciones de la agrupación Maranata, bueno, recuerdo muchísimas, pero una de las que causó mucho impacto en nosotros, precisamente es por el nombre de nosotros, que Maranata, que significa Cristo viene. Una de las canciones que fueron impacto para nosotros y para muchas iglesias donde vimos el mover de Dios a través de esas canciones, una de ellas es El Rey ya viene. Y comienza algo como así, vamos a ver si logro afinarlo. El mercado está vacío, no se puede cosechar, no hay movimiento en las calles. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene. Me llevó muchos recuerdos preciosos de Dios, donde no cosas que para mí que marcaron mi vida, marcaron ministerialmente a todos nosotros. No sé si podemos cantar otras de las canciones. Una de las canciones que a mí siempre me gustó porque la cantaba mi esposa. Y es una canción que se llama Día y Noche. Dice, de todas maneras cuando a ella le toque, ella lo va a cantar. Dice, día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche siento que tú estás en mí. Y ella dice, cuando Sopla fuerte el viento, van tus ángeles, Señor, conmigo. En la noche pierdo el rumbo, siento que tú estás en mí. La bendición en materia musical no paró allí. La banda musical también dejó muy buenos recuerdos. Una vez estábamos en un culto, una actividad, no recuerdo exactamente, pero estaba full la iglesia. Era una actividad especial porque terminaba esa noche y nos tocó participar a la banda. Recuerdo que esa noche cayó la gloria de Dios tan poderosa, tan tangible, que vimos gente caer bajo el poder de Dios. Apenas comenzaron a salir las primeras notas de nuestros instrumentos, vimos cómo la gloria de Dios inundó nuestra casa, el lugar, así como lo vimos afuera, pero es impresionante porque aún dentro de nuestra misma casa, cómo vimos la gloria de Dios tan sentida, y esa noche marcó tanto mi vida que aún la recuerdo fresco, como si fuese ayer, como si hubiese ocurrido hace unos instantes. Fue muy poderosa la experiencia. Vimos, Dios nos unió y nos dijo,
nos dio una palabra y caminamos sobre esa palabra, que íbamos a ver gente sanar, gente ser restaurada, gente ser atraída a su reino, gente siendo libre. Y esas cosas las vimos, tanto dentro de casa como cuando íbamos fuera de nuestra casa a otros lugares. Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pues eso lo pudimos ver nosotros vividamente muchas veces cuando ejecutábamos los instrumentos. Llegamos a los muchachos, yo no me movía por el teclado, pero llegaban momentos dirigidos por el Espíritu donde los muchachos con sus instrumentos, sus trompetas, sus trombones, los clarinetes, los saxofones, llegaron a caminar dentro de las congregaciones y literalmente vimos cómo descendía la gloria de Dios. Vivimos tiempos de gloria en aquel tiempo. Ya para el año de 1989, el pastor Luis Ramón Torres declina gravemente en su salud y finalmente el 13 de septiembre del mismo año fallece. Eso para nosotros fue un golpe muy fuerte porque no sabíamos qué hacer, porque como todo lo hacía él, cualquier pregunta, él tenía la solución y yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé cómo va a ser la iglesia, porque se murió el que llevaba las riendas de esto y quedamos el cuerpo de ancianos gobernantes. Fallece el pastor Luis Ramón, quedan ellos a cargo de la iglesia durante 11 años y fue difícil porque ellos tenían a cargo todo lo que tenía que ver con la iglesia. Necesitábamos la figura pastoral, pero veíamos en cada uno de ellos un pastor. Recuerdo al pastor mismo Rafael, que ahorita es el apóstol Rafael, como parte de ese cuerpo directivo dentro de ellos. Entonces los veíamos, yo digo, analizando ese momento en frío, que los veíamos a todos ellos como unos pastores. Luego de pasar 11 años sin pastor, tuvimos 2 pastores. Esa época fue un tiempo de mucha reconciliación en la iglesia. Hubo un cambio de estrategia, Dios les renovó muchas cosas dentro de la iglesia, dentro de la organización, dentro de las formas como lo hacíamos inclusive. Cosas que nos preguntábamos, pero que no nos atrevíamos, o pensábamos, mejor dicho, y no nos atrevíamos a preguntar. Recuerdo que los pastores Alberto Gual y Rafael Sánchez traen por primera vez a Alexander Hernández. Recuerdo que a ese encuentro yo no tenía muchas ganas de ir porque no sabía que era un encuentro. Yo pensé que era una actividad normal y silvestre como la que estábamos acostumbrados, un retiro, ayuno. Y de verdad no me vi muy motivado a ir. Mi esposa y yo decidimos cuál de los dos iba a ir. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Ella me dijo, no, ve tú. Yo le dije, no quiero ir. Al final del día sí accedí, ganó ella y fui yo. Entonces ese tiempo que vivimos junto con los pastores Alberto Gual y Rafael Sánchez, trayendo a Alexander Hernández para pasar esos días de encuentro, fue una renovación muy, muy grande para nosotros. Digo para nosotros porque fue todo el cuerpo de servidores de la Iglesia de Renovación y fueron temas tras temas, heridas del alma, las maldiciones generacionales. Él empezó solo, Alex Hernández, y tras cada administración, cada impartición de la palabra, había una impartición. Yo recuerdo que cuando terminamos ese día sábado, hubo una gran celebración. Alex colocó unas pistas de canciones cristianas conocidas y eso fue un grito, fue de mucho júbilo. Rompimos muchas cosas, rompimos con enemistades que inclusive creíamos que no teníamos, pero las teníamos. Nos pedimos perdón, nos reconciliamos, hubo un refrescar total del Espíritu Santo en ese tiempo, con los mismos principios, pero refrescando el modo como llevábamos el Evangelio. Comienza una época donde hacemos muchos encuentros, retiros. Ellos me delegan para organizar algunas de estas cosas. Comienza una época donde los cultos de oración comienzan a estar muy bajitos.
Y yo recuerdo ir a la oficina bajo cobertura y decirle, pastores, Dios me ha puesto esto en mi corazón, ustedes me permiten, les cuento lo que el Señor inquietó, y comienza entonces a haber una nueva etapa en los martes de oración. Comienza a ser martes de no visitados, a ser martes concurridos, tal como un domingo. Comienza a moverse la gloria de Dios, y Dios a través de bajo cobertura comienza a levantarnos y usarnos allí. Comienza a haber un nuevo modelo en los cultos de oración muy poderoso. Yo doy gloria y alabo el nombre del Señor por ese tiempo, porque pasaron de ser cultos de oraciones simples a ser cultos de unción y de renovación. Estando el pastor Gual y yo al frente de la iglesia, tratamos, el pastor Gonzalo Peña, que estaba asignado a Cagua, estuvo en desacuerdo con nosotros en cuanto a los encuentros, en cuanto al trabajo que estábamos realizando. Y nosotros quisimos traerlo a Caracas para que él viera lo que estamos haciendo y que se involucrara en lo que estamos haciendo. Y él decidió que no. Eso ocasionó que él decía que se separaba, y hasta se quedó con el local y todo. La gente también se fue tras él. Pero al separarse de nosotros, se lleva la iglesia, se lleva el local y se lleva todo. Quedó un remanente en Cagua. Y yo recuerdo que yo les dije a Roberto, a Elías y a José Miguel, les pregunté personalmente, ¿ustedes sienten un llamado pastoral? Y ellos me dijeron sí, a cada uno. Dije, muy bien, si ustedes sienten un llamado pastoral a cualquiera que nosotros enviemos para allá, entonces Dios los va a respaldar allá en el ministerio pastoral que ustedes tienen. Y en ese tiempo donde estamos fluyendo poderosamente, donde estamos cómodos sirviendo al Señor ahí en nuestra casa, siendo usados, de cuando en vez, de vez en cuando los pastores nos daban la oportunidad, en el púlpito predicábamos, siendo usados por el Señor, mi esposa y yo, en áreas diferentes, pues ellos me llaman a la oficina y me dicen, hemos pensado, necesitamos unos pastores para Cagua y hemos pensado en ti en Delta. Yo le digo al pastor Gual, pastor, ¿a quién el Señor le ha indicado a usted que debemos mandar para Cagua? Y él me dijo, no, dime tú primero. Y yo le dije, bueno, yo creo que es el pastor, que es el anciano gobernante Roberto Machado. Y él dijo, bueno, sí, es Roberto Machado. Y nos reunimos con Roberto y le dijimos, mira, bueno, Roberto, el Señor nos ha indicado que tú eres el que vas a Cagua. Y él se quedó así y dijo, déjame orar. Yo me impacto y yo solamente le digo, deme un tiempo para orar. En ese tiempo, pues, recuerdo que fue un mes, todavía había encuentros y estaba yo buscando la dirección de Dios. Si ese era el allí de Dios. Estábamos dispuestos a servir al Señor. Ya sabíamos, ya Dios nos estaba incomodando y sabíamos que Dios quería algo más con nosotros. Pero ahora Cagua representaba no solamente un desafío, sino un reto no solamente en tiempo, sino en kilómetros. Ahora son 100 y pico de kilómetros de distancia. El recorrido es una iglesia que viene de una depresión, pues surge de la separación de nuestro hermano Gonzalo Peña ya en Renovación La Carpiedra. Es un desafío totalmente nuevo. Yo recuerdo que uno de ellos me decía, mira Robert, no es lo mismo ser líder que pastor. Y yo me molestaba con ellos, ¿cómo usted dice eso? Pues usted lo dice, ¿por qué? Pero realmente luego que me toca ser pastor, tuve que ir a decirle, usted tiene razón, no es lo mismo ser líder que pastor. En ese tiempo, pues de un mes aproximadamente, buscamos la dirección de Dios. Yo trabajaba en ese tiempo todavía en el metro de Caracas y recuerdo que una sierva del Señor, Dios la toma en una de las estaciones más concurridas de aquí del sistema en Caracas, en la estación Chacaíto. Ahí cae la gloria de Dios y Dios me da la palabra y yo sé que ya era confirmado que Dios nos estaba llamando al pastorado y que ese era el allí de Dios. Solo era ahora cuestión de tiempo, de días, meses y años para ver los frutos. Pero sabíamos que la distancia, el diferente clima, la diferente gente nueva que no conocíamos, ni ellos a nosotros, solo era cuestión de tiempo para que comenzara a dar fruto porque ya entendíamos que era el allí de Dios. Ese tiempo fue bien particular porque fue una transición muy dolorosa. Salir de nuestra casa, salir del nido, salir de la gente que conocemos a ir a gente que no conocemos.
Yo siempre he ilustrado esta etapa con, salimos de Alicia en el País de las Maravillas, a un lugar desconocido y totalmente árido, donde nos tocó comenzar prácticamente desde cero, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas. Después de que sale el pastor Wall, que quedo yo al frente de la iglesia, iniciamos una célula en La Vega, y la insistencia, creo que fue la insistencia de Dios de que estableciéramos el reino de Dios allí en La Vega, porque habíamos tenido 23 años de estar en La Vega y nunca habíamos podido concretar una iglesia. Pero en este tiempo que comenzamos una célula, creo que hacen como 3 años, ya aproximadamente 3 años, de allí entonces, esa célula, al frente estaba Giovanni Villegas y Esperanza de Villegas, y esa célula dio origen a una iglesia hoy fructífera en La Vega. Hoy en La Vega estamos viviendo tiempos hermosos de bendición. Hemos visto la mano de Dios grandemente y creemos que la vamos a seguir viendo. Queremos darle las gracias a cada una de estas personas que están a nuestro lado apoyándonos. Gente comprometida, gente que cada vez que tenemos una actividad está dispuesta a la orden para trabajar, no le dice que no a Dios. Todos los que están en La Vega, sin excluir a nadie, está comprometido. Tenemos una visita, allí están todos. Tenemos una limpieza, allí están todos. Tenemos una reunión, allí están todos. Gracias por ese compromiso y por ese apoyo que cada uno de ustedes nos dan a nosotros. Ya para el año 2015, el Señor nos permite conquistar un nuevo sector en la ciudad. Lo más reciente tenemos es la bebecita como es la Cotiza, ¿no? Que bueno, en un principio comenzaron unos hermanos y luego nosotros hablamos con Alfredo Yodalis, estos esposos, y le dijimos, Alfredo, te vas para La Vega. Alfredo siendo anciano gobernante, para Cotiza, pero Alfredo siendo anciano gobernante, le dijimos, bueno, ahora tú te vas para Cotiza y te vas con tu esposa. Uno de los frutos de las actividades que realizó el Departamento de Eventos en el club, específicamente en el club provincial, fue la vida de Jesús Ramírez. Este joven acepta al Señor y luego porque vivía en Cotiza o vive aún, se conecta con Ender y con Josie. Ellos forman o tienen el deseo de aperturar una célula bajo la dirección de la red. Bueno, aperturan esta célula en el hogar de Josie y es parte de la conspiración divina que Dios tiene al día de hoy, en que hoy ya sea no una célula, sino la Iglesia Renovación Centro. Esta labor en Cotiza no tan solo nos ha afectado a Alfredo y a mí, sino también a toda la familia. Por supuesto, tengo que hablar principalmente de la autora de mis días, que es mi mamá. Sin ella nunca hubiese desarrollado las capacidades que Dios me ha entregado, ya que necesitaba de su ayuda, de sus oraciones, en la asistencia hacia nuestra hija. Y bueno, por consiguiente mis hermanos, el ver el ejemplo en ellos, en aprender en silencio de lo que ellos hacían, la pasión que demostraban. Y por supuesto está nuestra hija Génesis Vanessa, que nos apoyó. Entendió cuando sus padres no estaban con ella, aunque ella dependía que la ayudáramos a hacer una tarea. Fue paciente, fue una niña muy tierna, fue una joven madura que se preocupaba cuando nosotros salíamos. Mi persona que me veía salir me decía, mami, cuídate, porque ella sentía que el lugar donde yo iba era un lugar un poco distinto al que acostumbrábamos a asistir. Y bueno, de verdad le damos gracias a Dios por la maravillosa familia que Dios nos ha entregado. Sin ellos creo que no hubiésemos podido avanzar mucho en todos los aspectos. Bueno, a grosso modo es el resumen de lo que vivimos en la iglesia. Un resumen muy corto, ¿sabes? Eso es muy condensado de las grandes cosas que hemos vivido acá, mi esposa y yo,
como miembros de la iglesia y todo ha sido un proceso, todo este tiempo ha sido un proceso para nosotros, pero quiero decirles que ahora comienza un nuevo momento, hay un nuevo tiempo, hay un nuevo comienzo para la organización Renovación, y tanto nosotros como los ministros que hoy estamos ungiendo y ustedes que están allí, ustedes también son protagonistas de este nuevo momento, de este nuevo mover de Dios, de estas nuevas cosas que Dios trae para nosotros. Ustedes también están incluidos en ese proceso, están incluidos en esa bendición. Así que anímense porque nuevas cosas vienen para ustedes y también vienen para nuestra organización. Bendición. Sión, la casa del gozo, la hermosa provincia del gran rey.